Bueno, y este otro son medidas iguales, entonces por lo que este puntito, aquí donde concuerdan cada uno de los 4 puntos notables. Entonces, bueno, haciendo aclaración. Bueno, ahora siguiendo, ahorita sí, con la pregunta que nos corresponde. Bueno, la pregunta nos decía que si es posible que alguno de los puntos notables esté situado sobre un lado del triángulo. Entonces vamos a probar moviendo. Entonces para ello, bueno, voy a probar por este lado acá. Si nos fijamos, ahí está en un lado. Bueno, podemos ver que se nos forma un triángulo rectángulo, aclarando que el circuncentro es el que queda por llamarlo así, en la mitad de la hipotenusa, y también concordando que el ortocentro se ubica en el ángulo de 90 grados, en el vértice del ángulo de 90 grados. Bueno, haciendo esa aclaración ahí. En la siguiente. Bueno, y con respecto al inciso F, nos dice, y con un vértice puede coincidir alguno de los puntos notables. Entonces ya decíamos que por ejemplo ahí está el ortocentro, que coincide en uno de los vértices del triángulo rectángulo. Ok. La otra. Bien, seguimos con el inciso G y nos dice, describe qué ocurre cuando la recta de Euler pasa por un vértice. Bueno, voy a buscar entonces que la recta Euler pase por un vértice. En este caso vamos a probar acá. Bueno, aquí se nos va alejando más. Entonces vamos a probar que la recta pase ahí, el ortocentro. Si nos fijamos, la recta Euler, que es la celeste, pasa, bueno, ahí está, el vértice B. Aquí lo tenemos. Entonces podemos fijarnos de que la figura, que para ello tiene que cumplirse, entonces que la figura, el triángulo corresponde a un triángulo isósceles, que nos dice que tiene que tener 2 lados iguales, este de acá y este de acá, y un lado diferente, que viene a ser este. Al lado igual se le llama al que forma, también es un triángulo obtusano, es decir, forma un ángulo obtuso. Okay. Bien, entonces eso con respecto al inciso G. Ahora con respecto al inciso H, nos dice, pueden coincidir los 4 puntos notables. Y bueno, la segunda pregunta que nos dice, ¿qué ocurre en este caso en el triángulo? Bueno, entonces para ello vamos a tantear que coincidan, que nos dicen que los 4 puntos tienen que coincidir en un solo. Por ahí lo tenemos. Bien, ahí podemos ver cómo los 4 puntos notables han coincidido exactamente en un mismo punto. Igual suele aclararse que si nos fijamos es un triángulo equilátero, es decir, los 3 lados son iguales. Bien, con respecto al inciso I, nos dice, uno de los puntos está siempre situado entre 2. Y entonces nos pregunta cuál es. A simple vista no se observa un triángulo, pero la curiosidad mató al gato, dice. Entonces nos llamó la atención esa recta. Esas líneas ahí que quedan bien chida. Bueno, contestando la siguiente interrogante, vamos a mover el triángulo y nos dice que, bueno, ahí podemos fijarnos en la recta Euler. En la recta Euler, que el baricentro siempre se ubica entre el ortocentro y el circuncentro para cualquier lado que nosotros movamos un vértice
del triángulo. Si nos fijamos, el baricentro siempre se encuentra en medio o entre los dos, el circuncentro y el ortoncentro. Bien, entonces continuamos con el inciso J, el cual nos da una pregunta y nos dice: ¿qué relación hay entre las distancias del baricentro al circuncentro y al ortocentro? ¿Qué relación hay? Exactamente. Entonces vamos a dar la contestación. Entonces, bueno, a simple vista, contestando la pregunta, pues podemos observar de que la distancia que hay del baricentro al circuncentro es la mitad De la medida que hay del baricentro al ortocentro. Entonces, para ello vamos a verificar vamos a esta condición, es decir, esta condición creando segmentos desde el punto baricentro hasta el circuncentro y otro segmento del baricentro hasta el ortocentro para fijarnos si las medidas correspondientes qué relación tienen. A ver si nuestra hipótesis ya es correcta, exactamente. Entonces venimos, le damos segmento y seleccionamos el baricentro y seleccionamos el circuncentro. Bueno, entonces para ello si nos fijamos, la medida de este lado es 2.49. Entonces ahora vamos y trazamos otro segmento desde el baricentro hasta el ortocentro a ver cuánto es la medida correspondiente, y en este caso nos da 4.98, y si dividimos 4.98 entre 2 nos va a dar 2.49. entonces lo que nos indica que la medida que hay desde el punto baricentro al circuncentro es la mitad que la medida que hay del baricentro al ortocentro. Bueno, esto no va a cambiar igual si movemos, hacemos más chico el triángulo o más grande, la relación se va a mantener. Se va a mantener, correcto. Con la siguiente. Bien, entonces vamos con el siguiente. Bueno, sería el último inciso. Vamos con el último. Y entonces, bueno, nos dice: al trazar una mediana, dividimos el triángulo en dos nuevos triángulos. Y la pregunta que nos hace es: ¿qué relación hay entre las áreas de estos dos triángulos? Y una segunda pregunta que nos dice: ¿y qué relación existe entre las dos áreas de estos triángulos y el área del triángulo original? Bueno, dando contestación a la primera pregunta de esta última interrogante, vamos a trazar primeramente la mediana, que para ello ubicamos el punto medio en cualquiera de los lados. Aquí tenemos. Entonces ahora seguidamente pues vamos a trazar la mediana, que la mediana un segmento del punto medio al vértice opuesto. Ahí la tenemos, la mediana. Entonces, según nos dice que se forman dos triángulos, exactamente aquí podemos ver el primer triángulo, podemos ver el segundo triángulo. Ahora, seguidamente, la interrogante nos dice ¿qué relación hay entre las áreas de estos dos triángulos? Es decir, de acá, el primero, el triángulo ACD y el triángulo BCD. Entonces para ello vamos a utilizar la entrada y nos vamos a apropiar de GeoGebra para encontrar el área de cada uno de los triángulos. Entonces para ello iniciamos calculando el área y nos vamos a entrada, ubicamos la palabra área, ahora igual, volvemos a poner área y seleccionamos polígono. Luego tenemos acá, simplemente borramos donde dice polígono y ubicamos el área correspondiente que nosotros deseemos buscar, el triángulo, es decir,